Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias. Quiero agradecer al candidato Gabriel Boric por venir a visitarnos a nuestra casa. Hemos tenido una muy grata conversación, pero tengo el deber de transparentar que con Gabriel nos conocemos hace muchos años. Somos de la misma generación, pertenecimos y fuimos dirigentes estudiantiles, fuimos senadores universitarios y también parte de mi círculo más cercano se ha sumado a su equipo programático de salud. El doctor Roberto Stay, el doctor Cristóbal Cuadrado, el doctor Matías Libuy. Dicho eso, es evidente que en nuestra discusión en materia de programa hemos encontrado amplias coincidencias. Vemos en el programa sanitario del candidato Gabriel Boric, en la columna vertebral, las ideas que como colegio médico venimos hace años repitiendo y levantando para el país. Porque estamos convencidos que esas transformaciones estructurales son las que requiere Chile. Los dijimos antes del estallido social y hoy lo reiteramos. Necesitamos avanzar hacia un sistema nacional de salud. Necesitamos mancomunar las cotizaciones y dejar atrás las ISAPRES como seguros de primer piso. Necesitamos avanzar hacia una atención primaria universal que llegue a todos los territorios de nuestro país. Necesitamos una salud con dignidad que permita que todos y todas, sin diferencia de la capacidad de pago, tenga acceso a una salud digna y de calidad. Ha sido muy grato conversar con estas ideas y también hemos visto en su programa la relevancia de los territorios, de las regiones, como también de una clara agenda feminista que personalmente me representa y me enorgullece. Es muy esperanzador saber que este programa de gobierno puede seguir avanzando en Chile. Pero también hemos conversado con el candidato que esta es una agenda que no solo puede representar a su sector. Y tal como lo hemos hecho en todos los encuentros presidenciales, esperamos que esta agenda sea transversal. Y le hemos pedido al candidato ampliar la mirada, si es que él es presidente de Chile, e invitar a todas las manos desde el sector salud que están disponibles para construir este proyecto. Sabemos que hay muchos colegas, médicos y médicas, que también esperan que esas transformaciones se hagan en Chile. Como también entender que el principal impacto tiene que ser hacia las personas. Tenemos que avanzar en estas transformaciones estructurales, pero a la par, llevarle mejores condiciones inmediatas a las personas que están esperando cambios reales en sus condiciones de acceso. Muchas gracias, candidato, por venir a conversar con nosotros y le deseo todo el éxito en esta elección. Candidato. Muchísimas gracias, presidenta, a toda la directiva, a todos los doctores y doctoras, a todos quienes están acá de los medios, a quienes trabajan en diferentes puestos acá en el Colegio Médico Regional y a nivel nacional. Para mí es muy valioso lo que ha realizado el Colegio Médico. El sentarse a conversar con todos los candidatos que estén disponibles a aquello y poder encontrar puntos en común independiente del amplio abanico de opciones políticas es algo que necesitamos más en Chile. Y yo tengo absolutamente claro que uno de los principales desafíos que vamos a tener en caso de resultar electo, en mi caso, presidente de la República, es justamente lograr poner de acuerdo a quienes en principio creen estar en desacuerdo. Ese es el arte de la política. Y en temas que son relevantes para la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, sin lugar a dudas, la salud es uno de los más prioritarios. Y en ese sentido, como bien decía la presidenta doctora Siches, tenemos acuerdo con la Mesa Nacional del Colegio Médico en la columna vertebral de nuestro programa. Queremos avanzar hacia un sistema nacional de salud. Queremos fortalecer, por cierto, la atención de salud primaria, mejorar su infraestructura y su dotación. Nos interesa relevar la importancia de la salud mental. Creemos que es tremendamente importante la perspectiva feminista que tiene que adoptar también el Sistema Nacional de Salud. Pero sabemos que ese no es un camino fácil, sabemos que van a haber resistencias. Y la manera de vencer las resistencias no es con imposición, sino es con diálogo. El diálogo es para valientes. Y nosotros, en materia de salud, que es uno de los ejes estructurantes y reformas prioritarias de nuestro programa de gobierno, estamos disponibles para dialogar con todos quienes a su vez estén dispuestos a ello.
Por lo tanto, muchísimas gracias por este tremendo espacio. Hemos conversado de temas atingentes, coyunturales, la situación de la pandemia hoy día que nuevamente es tremendamente preocupante. Manifestamos nuestra no solo preocupación, sino rechazo al desmantelamiento que se ha hecho de muchos hospitales y salud primaria en materia de atención al COVID. Por ejemplo, hemos puesto el caso del Hospital Félix Bulnes, el Hospital El Pino, en donde se ha retrocedido mucho en las últimas semanas en capacidad de atención, y eso es una medida equivocada por parte de este gobierno. Tenemos que estar a la altura de la actual situación. Eso va a requerir recursos en un momento de estrechez, pero tenemos la voluntad política de avanzar en esa dirección porque la salud está primero. Sabemos además de que la salud, como lo comentábamos, no solamente la ausencia de una patología, sino el buen vivir. Y por lo tanto hemos conversado mucho respecto de cómo la interdisciplinariedad de diferentes áreas y la convergencia de diferentes áreas como el deporte, la prevención, la política que haya respecto, por ejemplo, a las drogas. Son cuestiones que tienen que ser parte de una discusión de largo plazo y con visión de Estado pensando en la ciudadanía. Así que le agradezco mucho al Colegio Médico por su aporte, le agradezco mucho por este diálogo que están haciendo con todas las candidaturas y esperamos contar con su reflexión, con su crítica cuando sea necesario, porque quienes estemos en situaciones o en cargos de representación tenemos que estar siempre abiertos a la crítica para mejorar. Y eso también es parte de nuestra vocación de transformación. Muchísimas gracias, un abrazo a todos y a todas. Doctora, como ha sido la dinámica de las otras jornadas, quería preguntarle por este encuentro particular. Entendemos que por agenda al menos este podría ser el último candidato en venir. Ya estamos en condición quizás de hacer un balance de lo que han sido estos encuentros. ¿Tiene alguna inclinación por algún programa? ¿Podría ser el de Gabriel el programa más preferido para usted? Bueno, nosotros le hemos encomendado a nuestro tesorero, al doctor Jaime Sepúlveda, revisar los programas y poder hacer una tabla comparativa no solo para los médicos y médicas de Chile, sino que para toda la ciudadanía. Y nos parece que este debe ser uno de los temas en donde las personas pongan en la balanza al momento de ir a votar en noviembre. En esa línea quiero rescatar algunas de las palabras del candidato en que él ha sido muy enfático en decir que salud es uno de los ejes prioritarios de su programa de gobierno. Compartimos distintos análisis y eventualmente como colegio vamos a hacer un acercamiento, pero evidentemente confío en su equipo, lo conozco directamente y personalmente me siento muy representada y muy esperanzada, porque estas ideas ojalá lleguen a la conducción del próximo Ministerio de Salud. Y ojalá también hago este llamado a todos los candidatos y candidatas a mirar sus programas sanitarios para incorporar estas ideas y avanzar en esa línea. Candidato, llevarlo al tema que se ha discutido durante estos días con respecto a una segunda vuelta entre José Antonio Kast y también usted. ¿Usted considera que Kast es el candidato de ultraderecha, como están diciendo otros aspirantes a la moneda? Y también aprovecho de preguntarle respecto a las declaraciones de Yasna Proboste, que dice que Kast califica como extrema derecha y al PC como una izquierda intensa de extrema izquierda. Piano, piano, va lontano, dice el dicho que nos invita a no adelantarnos a escenarios de segunda vuelta porque todavía no tenemos la primera. Nosotros estamos trabajando para poder tener un muy buen resultado en la primera vuelta, pero no voy a eludir la pregunta en torno a las posiciones de uno de nuestros adversarios. Yo creo que es un poco irrelevante cómo yo lo califique. Invito al pueblo de Chile a calificar propuestas como perseguir a gente por tener ideas de izquierda en América Latina, que es parte del programa del señor Kast. Invito a la gente a evaluar qué es lo que significa el otorgarle facultades discrecionales al presidente de la República para, en un estado de excepción, detener gente en lugares no destinados a aquello. Invito a la gente a cuestionarse si es que efectivamente el cambio climático, la crisis climática, es una realidad o no, cosa que el candidato Kast hoy día pone en duda. Invito a la gente a cuestionarse si es que cerrar el Ministerio de la Mujer es la manera de avanzar hacia una mayor igualdad de género. Que la gente juzgue y ellos definan si esos extremos no es extremos. Lo que nosotros, por nuestra parte, queremos construir es un estado de bienestar que garantice derechos sociales universales con un piso de igual dignidad para todos los ciudadanos y ciudadanas de Chile.
Gabriel, sobre ese punto, disculpa, ya es cierto que el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, de alguna forma ha instalado el Partido Comunista como un discurso para poder criticarte, pero ¿a ti te extraña que ese mismo discurso de alguna forma también se esté instalando en la candidata del nuevo pacto social al plantear que el Partido Comunista es de extremo? Y te lo pregunto también porque probablemente en una segunda vuelta también habrá que tener apertura para dialogar con esas fuerzas. ¿Cómo lo ves tú? En una eventual segunda vuelta, uno tiene que tener la apertura para dialogar con todos quienes estén dispuestos a ellos. La política es diálogo, yo insisto en eso. Y por lo tanto, nosotros, en la eventualidad de pasar una segunda vuelta, más aún en el escenario como el que ustedes describen, tenemos que estar abiertos a conversar. Yo jamás me voy a negar a una conversación. Dicho esto, el PC fue parte de la administración, de la segunda administración de Michelle Bachelet. Creo que fue un partido leal, responsable, que se leyó el programa, a diferencia de lo que señaló el entonces presidente de la Democracia Cristiana, que fue quizás la oposición más grande que tuvo al interior del mismo gobierno, la presidenta Bachelet en su segundo gobierno, y por lo tanto yo confío plenamente en que esa va a ser la misma actitud que van a tener con nosotros. Gabriel, en ese mismo sentido, diste una entrevista en la mañana a Radio Duna en donde no descartaste incorporar en segunda vuelta algunos partidos del nuevo pacto social. Quería preguntarte si eso implica un pacto de gobernabilidad y si eso deja fuera también a la Democracia Cristiana, porque también hiciste ahí un matiz en relación al rol que ellos cumplieron en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Lo que yo señalé de manera explícita y para que no se preste a malinterpretaciones es que nuestro pacto es a prueba de dignidad y las decisiones sobre la política de alianza las vamos a tomar en conjunto en a prueba de dignidad. Y por lo tanto, de ahí en adelante tendremos que estar disponibles a sentarnos a conversar y los términos de esa conversación van a darse según los resultados de la elección. Por lo tanto, adelantarnos a aquello me parece que es apresurado. Hoy día, en este momento en particular, estamos centrados más que en política de alianzas, ahora en conversar sobre nuestras políticas de salud. ¿Por qué la salud es una prioridad para los chilenos? ¿Por qué tenemos no solamente una pandemia que sigue existiendo, sino una pandemia o una crisis en ciernes que tiene que ver con la falta de diagnósticos que se ha hecho respecto a un montón de otras patologías, la crisis de salud mental que se vive en nuestro país, y no me cabe ninguna duda que eso le importa mucho más hoy día a la gente que está escuchándonos en su casa que las discusiones de siglas partidarias. ¿No es lo mismo buscar mayoría o transformaciones con la Democracia Cristiana en relación al Partido Socialista, por ejemplo? ¿No es lo mismo? No, por supuesto, pero por supuesto que no es lo mismo, si no se llamarían igual. Y por eso nosotros he dicho que vamos a tener conversación con todos quienes quieran llevar adelante un proceso de transformación en Chile. Podemos discutir cuál es el mejor camino para esa transformación, pero el construir un Estado que garantice derechos sociales universales es nuestro norte. Hacia allá vamos a ir, un Estado que sea descentralizado, que tenga perspectiva de género, que fomente la reactivación y el crecimiento y que a la vez logre distribuir de mejor manera la riqueza que hoy día en Chile está muy concentrada, y con quienes tengan esa voluntad nosotros nos vamos a sentar a conversar. Gabriel, estamos a pocos días de que se evalúe en el Senado la ley de indulto. Te quería consultar, el Partido Comunista ha planteado la necesidad de avanzar en un indulto general y tú durante esta mañana le pusiste ciertos márgenes a la categoría de indulto, más bien ver el caso a caso, reducir quizás la categoría de los delitos. ¿Cómo se convive con esas dos visiones y cuál es tu postura oficial en relación a este proyecto? Se convive deliberando, conversando. El proyecto de indulto es un proyecto que en particular tiene facultad exclusiva de presentarlo al Senado, por eso lo presentó la senadora Proboste en conjunto con el senador Latorre y con la senadora Adriana Muñoz, es presidenta de la Cámara, y lo que nosotros hemos señalado de que en el contexto del estallido social se cometieron graves abusos, no solamente de violaciones a los derechos humanos, sino que tenemos el caso de cientos de prisiones preventivas extendidas en el tiempo sin las pruebas, y que hoy día hay muchos jóvenes que están saliendo libres después de haber pasado más de un año en la cárcel. Eso es absolutamente injusto. Queremos que eso se revise. ¿Cuál es el caso a caso? Lo tienen que discutir en las indicaciones en el Senado una vez que se apruebe en general el proyecto. Gabriel, respecto al cuarto retiro, el Senado decidió no ponerlo en tabla esta semana. ¿Cree que se pueda votar antes de las elecciones? ¿Prefiere esperar? ¿Cree que es mejor revisarlo con calma el proyecto? Yo creo que ha habido la suficiente calma para poder revisarlo, y lo que yo pediría es que esta discusión no se postergue, y creo que es algo que es importante ser transparente en las posiciones. No haría tanto cálculo en términos electorales respecto a esto. Pensemos en cuáles son las necesidades de las personas y cómo atenuamos los efectos macroeconómicos que también sabemos produce la situación de los retiros, y por eso nosotros hemos hecho propuestas integrales al respecto, como por ejemplo que el sector más rico de la población, el 5% más rico de la población, constituya renta para justamente adecuar esos efectos de desigualdad. Hola, buenas tardes. Mi consulta va para la doctora Siches. Llegué justo cuando estaba dando candidato, no sé si lo mencioné al inicio, pero
¿Usted qué destaca del programa de Gabriel Boric y en estas reuniones que ha tenido con candidatos presidenciales, cuáles son las grandes similitudes y también diferencias que ha encontrado entre los candidatos que han conversado? Bueno, quiero reiterar que vamos a realizar una tabla comparativa de los distintos programas con 10 ejes que a nosotros nos parece que son ideas fundamentales que le hacen bien a Chile. En esa línea, tal como lo mencioné, el programa del candidato Gabriel Boric tiene una columna vertebral que representa gran parte de las ideas que nosotros hemos venido levantando como colegio médico: mirar hacia un sistema nacional de salud, pasar a una seguridad social que mancomune las cotizaciones, que deje atrás las ISAPRE, avanzar hacia una atención primaria universal, como también algunas otras aristas que nos parecen muy interesantes en materia de salud mental, una mirada feminista a la perspectiva sanitaria, como también un área importantísima en cómo nos hacemos cargo de la pandemia. Y en eso quiero recoger que se ha tomado mucho en consideración propuestas en materia de gobernanza y en cómo enfrentar esta pandemia que va a continuar. Y esperamos que el diálogo y el ánimo que está materializado en ese programa ojalá se haga patente. De los distintos programas vamos a mostrarlo en la tabla comparativa, tanto para Chile como para cada uno de los candidatos, pero creo que es importantísimo exigirle a cada uno de los candidatos que salud debe ser una de las modificaciones a transformar en el próximo gobierno. ¿Franco París definitivamente o...? A la fecha no ha desconfirmado su participación, pero evidentemente estas actividades han sido presenciales. Vamos a dar igual condiciones a cada uno de los candidatos y si el candidato está disponible en nuestro país el 2 de noviembre, creo que está agendado, vamos a reunirnos con él y de no ser así, lamentablemente no vamos a tener encuentro. Doctora, quería preguntarle por el tema sanitario. El MinSal registra 2.379 nuevos contagios y los casos activos superan los 11.000. Claramente hay un aumento en estas cifras. ¿A qué lo atribuye y qué recomendaciones se pueden hacer desde el colegio? Bueno, evidentemente ha aumentado la movilidad y la percepción de riesgo. En esa línea nosotros hemos planteado énfasis en ambas materias. Primero, revertir todo el desmantelamiento que se ha hecho en camas críticas y en el testeo y la trazabilidad desde la atención primaria. Algunas señales ha dado el Ministerio de Salud en esta materia, pero creo que se pueden dar mucho más. Lo segundo, en materia de percepción de riesgo, donde creo que tenemos que todos recordar que la pandemia continúa entre nosotros, y lo tercero tiene que ver con el proceso de vacunación. Lo señalamos el día de ayer, no todas las personas que no se han vacunado es porque no quieren, sino que hoy día existen barreras de acceso, tenemos filas en distintos municipios y en distintos centros de atención, hay que acercar las vacunas a las personas y de hecho tenemos que innovar. Podríamos empezar a vacunar a las personas en sus lugares de trabajo, como se hacía habitualmente con la influenza. Esa es una medida que nos permite no tener que tener a la población de forma indigna, esperando 5 o 6 horas en los distintos territorios. Creo que hoy día son momentos para tomar acciones y quiero reiterar con estos 2.300 casos que no podemos esperar a que las medidas inicien cuando superemos los 3.000 casos. Las medidas son ahora y esperamos el próximo lunes tener nuevas baterías de acciones por parte del Ministerio de Salud. Muchas gracias. Muchas gracias.